Bueno, bienvenidos a todos a otro webinar que organizamos desde Trigo. Nosotros somos consultores de Salesforce especializadas en organizaciones sin fines de lucro y universidades. Hoy vamos a estar viendo automatizaciones domando el Process Builder. Vamos a ver cómo empezar, algunas buenas prácticas, entender algunos errores y vamos a ver algunos ejemplos concretos, ¿sí? Sobre cómo podemos usarlo. Para los que no me conocen, mi nombre es Elena Iñurrategui, ahí tienen mi mail, tienen mi Twitter, me pueden buscar en LinkedIn, si tienen preguntas de lo que vamos a ver hoy, si tienen consultas sobre Salesforce, nos pueden escribir. Ahora, vamos a hacer un pequeño repasito de cuáles son las herramientas de automatización que tenemos en Salesforce, ¿sí? Y nosotros en Salesforce nos vamos a encontrar con las reglas de asignaciones, tanto para casos como para candidatos. Nos vamos a encontrar con autoresponders para casos web o candidatos web, con reglas de escalación para casos. Después vienen las reglas de flujo de trabajo, ahí muy entre paréntesis, vamos a charlar de eso. Después tenemos el Process Builder, el flujo y el código. Y el orden en que se encuentran estas opciones no es arbitrario. Yo las ordené como quiero que las piensen un poco, ¿sí? En general, la recomendación siempre con Salesforce es buscar la herramienta más simple para hacer lo que necesitamos. Y siempre que queramos decir, bueno, queremos que los candidatos nuevos se asignen automáticamente a las diferentes áreas, o los casos que entran, que son las consultas, se asignen automáticamente, no vayamos ni a código ni a Process Builder directamente. Empecemos con reglas de asignación, que es una herramienta que fue hecho para eso. Y después cuando bajamos un poquitito de las por ahí más específicas, como reglas de asignación, autoresponders o reglas de escalación, sí nos encontramos con reglas de flujo de trabajo y Process Builder. ¿Por qué está entre paréntesis reglas de flujo de trabajo? Porque yo entiendo que muchos de ustedes puedan tener Salesforce más antiguos, que tengan reglas de flujo de trabajo creadas, pero en general lo que pide Salesforce y hacia donde se está yendo es mover todas las reglas de flujo de trabajo al Process Builder. Hay un trailhead. Si van a Trailhead, hay uno de los badges de Trailhead que te explica cómo migrar reglas de flujo de trabajo a Process Builder. Está bueno ir migrando. Lo que sí les recomiendo es que si tienen un objeto que tiene muchas reglas de flujo de trabajo, no creen también Process Builder. Traten de elegir una de las automatizaciones para cada objeto. Ahora vamos a ver bien un poquito más adelante por qué. Cuando pasamos por Process Builder y no podemos armar en Process Builder lo que queremos, vamos a tener flujo. Esto cambia con el próximo release. Si me esperan hasta el final del webinar, vamos a hablar de flujos un minutito. Y después ya sí tenemos código. El código, tengo grandes amigos y excelentes desarrolladores. Es siempre el último paso para organizaciones chicas. Y eso quiero que quede claro. Yo estoy pensando en ONGs de 10 usuarios, bases chicas, 10, 20 usuarios, bases chicas. Por eso es que siempre recomendamos primero Process Builder o flujo antes que código. Si ustedes tienen un sistema sumamente complejo, de muchos datos, donde hay integraciones, donde hay cargas masivas muy grandes de datos, por ahí es mejor pensar todo en código y no mezclar código de Process Builder y flujo en los mismos objetos, ¿sí? Pero vuelta, consideren todas mis recomendaciones para lo que en general es nuestro público, que son organizaciones, ONGs de 10 usuarios, 20 usuarios, y con bases manejables, ¿sí? Bases de 30.000, 40.000 registros. Registros solo por ahí de contactos, puede haber registros nuevos todas las semanas, pero bases chicas en general. Ahora, las reglas de ahora, Process Builder, vamos a pasar a esta. Las Process Builder, ¿qué nos va a permitir hacer? Process Builder nos va a permitir crear registros, actualizar registros relacionados, usar acciones rápidas, activar un flujo, enviar correos electrónicos, postear en Chatter y enviar para aprobación. Por favor, esa B en aprobación lo voy a correr rápidamente. Ahora sí. Gracias. Se me chispotearon 2 slides. Entonces ahí esto es lo que nos permite el Process Builder, ¿sí? Crear registros, actualizar registros relacionados, usar acciones rápidas, activar flujos, enviar un correo electrónico, postear en Chatter y enviar para aprobación.
Vamos a ir hablando de cada una de estas acciones, pero miren lo poderoso que es, ¿no? Miren la cantidad de cosas que nos va a permitir hacer el Process Builder con clics y sin código. ¿Cuáles son las ventajas de usar el Process Builder sobre algunas de las otras herramientas que vienen después? Primero, que es muy fácil de aprender. Es muy fácil que un administrador empiece a usar el Process Builder. Es fácil de usar, es fácil de entender. La otra ventaja es que nos permite ver todo el proceso en un mismo lugar. Uno de los problemas que nosotros tenemos con reglas de flujo de trabajo, para aquellos que siguen usándolas, es que nosotros, si vos tenés 5 reglas de flujo de trabajo, vos no tenés ninguna forma de saber cuál se activa primero y cuál después. Pasa. Entonces, si una regla de flujo de trabajo actualiza un campo y otra manda un mail, vos no sabés cuál está pasando primero. No sabés si el mail va a venir con el campo actualizado o no. En cambio, el Process Builder nos va a permitir ordenar y ver todo el proceso de un objeto en un mismo lugar. ¿Sí? Lo mismo que nos va a permitir guardar versiones del Process Builder. Y a mí esto me encanta. ¿Por qué? Yo creo un Process Builder, tengo una versión activa, quiero hacer un cambio, hago el cambio y lo guardo como una nueva versión. En el momento que yo me doy cuenta que algo falló, que algo no está bien, puedo volver rápidamente a la versión anterior. ¿Sí? Esto me permite tener como un backup de, bueno, volvamos a como estábamos la semana pasada, volvamos a como estábamos hace un par de días, porque algo en el Process Builder hay que corregir, porque no hicimos un buen testeo a la hora de activarlo. ¿Sí? Entonces, para mí esas son las 3 grandes ventajas de utilizar Process Builder. ¿Cuáles son las desventajas? Esto es importante, no sé si todos los administradores lo saben, es que en el Process Builder solo podemos acceder a los campos y registros del usuario actual, es decir, del usuario que está corriendo el proceso. Si yo tengo un contacto, yo tengo un usuario que está actualizando un contacto, que activa un Process Builder, que actualiza oportunidades, solo va a actualizar las oportunidades a la cual ese usuario que está modificando el contacto tiene acceso. Es decir, si yo quiero que el Process Builder actualice objetos que el usuario no puede ver, actualice campos que por seguridad el usuario no tiene acceso, no voy a poder. ¿Sí? Y la otra desventaja es que no está realmente pultificada. Nunca sé la traducción a eso. Pero lo que significa es, ojo con los Process Builders cuando ustedes tienen cargas masivas todas las semanas de muchos datos. En general, no falla, dependiendo cómo sean esos Process Builders, dependiendo cómo los hayan hecho, pero no está realmente, no es una herramienta realmente lista para trabajar en grandes cantidades de modificaciones o creaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Muchas veces tienen que bajar el batch a 1 o a 5 cuando están haciendo cargas masivas o actualizaciones. Y eso ya nos es un indicador de que Process Builder no es una herramienta realmente hecha para actualizaciones masivas o creaciones masivas de datos. Algunas buenas prácticas, ¿sí? Antes de que nos pongamos a ver cómo se hacen y las diferentes partes. Primera buena práctica, y esto lo veo mucho en muchos Salesforce, es traten de crear un Process Builder por objeto. Bueno, pero no puedo, pero son muchos. Yo estoy hablando de tratar, ¿sí? De hacer todo lo posible de minimizar los Process Builder. No traten al Process Builder como las reglas de flujo de trabajo. Es decir, creo una regla, un Process Builder por cada regla. No. Traten de crear un solo Process Builder por objeto lo más que puedan. Por eso nos va a ordenar el orden de ejecución. ¿Sí? Agrupar en nodos lo más posible, esto lo vamos a ver ahora. Esto de tratar de no crear process builders, triggers, reglas de flujo de trabajo, todo en el mismo objeto, tratar de unificar lo más posible, por más de que se puede, si se es cuidadoso, tener varios tipos de herramientas, una buena práctica es tratar de usar solo una herramienta de automatización por objeto. Y lo otro es documentar. Una de las desventajas que yo le veo al Process Builder es que no tiene muchos campos de descripción donde nosotros podamos anotar cosas. Así que traten de tener un buen documento de cuáles son las automatizaciones que tiene su sistema y sean muy consistentes con los nombres. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo nombrar
algunas de las diferentes partes del Process Builder, pero traten de ser lo más consistentes posibles con los nombres. Pero estas son como las primeras buenas prácticas. Recuerden que si tienen preguntas las pueden ir anotando en el chat. Está Josefina acá conmigo que va a ir anotando y las vamos a ver al final del webinar. Ahora, ¿por qué esto de poder crear un Process Builder por objeto? Yo acá les tengo un ejemplo de Process Builder, ¿sí? Ven que, para los que nunca vieron Process Builder, se ve así. Yo tengo lo que llaman nodos, estos triangulitos, que serían como los criterios, ahora vamos a hablar, y cuáles son las acciones. Entonces yo sé que cuando se modifica o se crea un candidato, el candidato va a entrar y es como un caminito en el cual yo meto al candidato. Entonces lo meto en el caminito y primero pasa esto, si es verdad, hace esto y después vuelve para abajo. Evalúa esto, si no es verdad, sigue para abajo. Evalúa esto, si es verdad, va para el costado, hace la acción inmediata y después vuelve a los criterios. ¿Sí? Entonces, lo que me permite es, ¿sí?, realmente hacer un caminito. Año de ingreso, actividad, evalúa siguiente criterio, baja al siguiente nodo. Entonces yo realmente puedo tener un caminito para cada uno de los candidatos, en este caso, que se modifican o se crean. ¿Ok? Por eso es que es importante tratar de hacer un solo Process Builder para poder realmente saber qué pasa primero y qué pasa después, y no muchos Process Builders donde no sabemos qué campo se actualiza primero y cuál después. Vamos a ver en presentación algunas de las partes del Process Builder y después vamos a ir a armar varios Process Builders juntos. Acá tenemos un nuevo proceso. En el momento que creamos un nuevo proceso, nos va a preguntar el nombre del proceso, el nombre de API. Yo en general, en nombre del proceso, pongo el nombre del objeto. Por ejemplo, proceso oportunidades, proceso candidatos, proceso contactos. Para realmente tratar, desde un principio, generar un proceso por objeto. Un campo de descripción. Y después tenemos, el proceso se inicia ¿cuándo? Para la gran mayoría de los administradores que están empezando o tienen Salesforce relativamente sencillos, en general siempre ustedes van a elegir cuando un registro cambia. Eso va a incluir cuando un registro se crea o cuando un registro se modifica. El resto se modifica un mensaje de evento de plataforma, esto es por código, el sistema nos avisa de un evento dentro de la plataforma, o es invocado por otro proceso. Eso es cuando queremos que un proceso esté dentro de otro. Pero en general vamos a empezar con un registro cambia, sobre todo si están empezando con Process Builder. Y cuando pase nos vamos a encontrar con esta imagen. Lo primero va a decir iniciar, y abajo dice agregar objeto, ¿sí? Que es este cuadradito, a ver si puedo que vean mi mouse. Acá que es agregar objeto, ¿sí? ¿Qué es este objeto? ¿Cuál es el objeto que va a activar este Process Builder? Cuando alguien modifique o cree qué objeto. ¿Sí? Eso es acá agregar objeto. Después tenemos los nodos o rombos azules, que vendrían a ser las condiciones. Después tenemos las acciones inmediatas, que queremos que pase ahora, y las acciones programadas, que queremos que pase después. ¿Sí? ¿Qué queremos que pase ahora? ¿Qué queremos que pase después? Vamos a ir a este primer nodo que es agregar objetos, esto de qué objeto nos está pidiendo. Acá en inicio, lo primero que nos va a pedir en este qué objeto es elegir el objeto. Vamos a poder elegir cualquier objeto de Salesforce. ¿Okay? Y ahí dice iniciar proceso solo cuando se crea un registro o cuando se cree y se modifique. No solo yo, sino también la documentación de Salesforce que podemos pasarles. En general, siempre vamos a elegir iniciar el proceso cuando se cree o se modifique un registro, es decir, la segunda opción. Y después, en alguno de los nodos, podemos decir, solo si es nuevo, hace esto. ¿Sí? Entonces, en general, iniciamos el proceso siempre cuando se cree o se modifique un registro. Y van a tener esta sección de avanzado, que dice recursión, permitir el proceso de evaluar un registro varias veces en una única operación. ¿Esto qué significa?
que yo modifico el registro, guardo un registro, es decir, creo, modifico, lo guardo, y el sistema evalúa este proceso. Pero al terminar, por ahí cambiamos una etapa, cambiamos un campo, hicimos algún cambio en el registro, entonces queremos que vuelva a evaluar todo el Process Builder de vuelta. Lo que queremos tener cuidado en general, por eso está en avanzado, preferimos que no lo marquen al principio, es que el objeto puede entrar en un loop y puede estar dando vueltas en el Process Builder como 6, 7, 8 veces, hasta llegar a un límite. Entonces, en general no queremos que el registro vuelva a pasar por todos los nodos de vuelta. ¿Ok? Esto, si no se entendió, me lo dejan en preguntas y lo volvemos a ver de vuelta al final. Entonces, inicio, elegimos el objeto y en general siempre seleccionamos cuando se crea o se modifica un registro. Después tenemos la decisión. Entonces vamos a hablar de estos nodos, de estos criterios. Lo que nosotros queremos decir es, bueno, definimos un criterio para este grupo de acción. ¿Cuál es el criterio que necesitamos acá? En general, el nombre del criterio, yo quiero que sea lo más amplio posible. Digamos, no quiero que, o recomiendo, me puse en mala, chicos, yo recomiendo que el nombre del criterio no sea la acción que va a venir después, sino realmente el criterio. Por ejemplo, cuando una oportunidad se crea. Entonces acá podemos poner nombre del criterio, es nueva. Después, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las acciones? Pueden ser un montón. Pero el criterio tiene que, el nombre del criterio tiene que definir, tiene que explicar lo mejor posible las condiciones que estamos definiendo acá abajo. Y acá vamos a tener, dice, criterios para las acciones de ejecución y tenemos 3 opciones. Si han cumplido las siguientes condiciones, vamos a tener acá condiciones como cuando hacemos un informe o cuando hacemos una vista. La fórmula es verdadera, es decir, yo quiero escribir una fórmula y quiero saber si eso es verdadero. O sin criterio, solo ejecutar las acciones, es decir, hacerlo para todas las oportunidades que yo estoy guardando. Abajo me permite tener lógicas, si quiero, y este cuadradito es lo más importante y quiero que le prestemos un poquito de atención, que es, desea ejecutar las acciones solo cuando se realicen los cambios específicos al registro, sí o no. En mi opinión, este avanzado, porque siempre aparece cerrado, está demasiado oculto. Este checkbox es fundamental a la hora de hacer Process Build, pero fundamental, chicos, y les voy a explicar por qué. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo tengo una oportunidad y dice, si el monto de la oportunidad es de más de 50.000, y la etapa está ganada, enviar el mail directo. Entonces yo tengo este Process Builder, ¿sí? Entonces, tengo el nodo, oportunidad ganada de más de 50.000, y la acción, enviar un mail al director. ¿Qué pasa si yo tengo ese checkbox marcado o no marcado? Si yo no lo tengo marcado en el nodo, en nuestro rectángulo, en nuestro, rombo azul, si yo esto no lo marco, queda así en blanco, yo gano la oportunidad de más de 50.000, manda el mail. Porque dice, a ver, yo guardé, y dice, a ver, la oportunidad es de más de 50.000 y está ganada, voy a mandar el mail. Yo después entro y modifico la fecha de pago. Digo, al final me paga más tarde, modifico la fecha de pago, guardo, y el sistema dice, mira, es de más de 50.000 y está ganada, mando el mail de vuelta. Entro de vuelta a la oportunidad, cambio la fecha de cierre, me confundí, va para un lado, va para el otro, cierro, ¿qué va a pasar? Manda el mail de vuelta. Entonces, de repente a la persona, al director, le llegó 3 mails por la misma oportunidad. En cambio, ¿qué pasa si yo sí marco ese checkbox? ¿Sí? Si marco ese checkbox, significa que la regla se activa solo cuando modifico para cumplir con las condiciones que tenía arriba. Entonces, yo entro a la oportunidad, la gano, es de más de 50.000, guardo, manda el mail, porque cumple. Entro a modificar la forma de pago. Modifico la forma de pago, guardo, ¿sí? Y cuando guardo, el sistema dice, bueno, pará, la oportunidad está ganada, es más de 50.000, pero esto ya lo cumplía antes de que lo modificáramos. Entonces no voy a mandar el mail, porque no modifiqué nada para cumplir con las reglas, sino que ya cumplía antes, entonces no mando el mail. Entro, cambio el monto a 20.000, de vuelta no manda mail.
Entro, cambio el monto de vuelta a 50.000 y me dice, bueno, pará, antes era por 20.000, entonces no cumplía con la regla, ahora lo cambiaste a 50.000, sí cumple con la regla, entonces mando el mail. ¿Se entendió? Me avisan si no, lo escriben en el chat, lo escriben en las preguntas y lo vemos. Voy a ver un minutito. Chat. Perfecto. Ahora, hablemos un poquito de las acciones. Es decir, ya pasamos este rombo, hablemos de algunas acciones que podemos hacer. Lo primero que podemos hacer es crear registros. Y cuando yo hablo de crear registros, hablo de crear cualquier registro en Salesforce. Es decir, yo puedo ganar una oportunidad y crear un programa. Yo puedo ganar una oportunidad y crear una campaña. Yo puedo crear un contacto y automáticamente crearle su oportunidad. Yo puedo hacer lo que quiero. Puedo crear cualquier registro, relacionado o no al registro que empezó. Puedo además actualizar registros relacionados. Y de vuelta, el registro que empezó el proceso, es decir, yo puedo actualizar el registro, la oportunidad que acabo de guardar, en el caso anterior, o cualquier registro relacionado, hacia arriba o hacia abajo. Esta es mi forma criolla de decirles, si es un process builder de oportunidades, pueden actualizar su cuenta, pueden actualizar su contacto principal, o también los objetos hacia abajo. Pueden, por ejemplo, actualizar todos sus pagos, ¿sí? O si modifica una donación recurrente, actualizar todas las oportunidades relacionadas. Entonces, yo puedo actualizar tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Puedo usar acciones rápidas. Esto es, si ustedes tienen alguna acción rápida creada, la van a poder utilizar. Si no conocen acciones, estudien las acciones, es como lo mejor que tiene Lightning, en mi opinión. Pueden activar un flujo, es decir, Process Builders activan flujos. Los flujos es una forma de tener mucha más lógica dentro de la automatización. Puede enviar un correo electrónico, envía un correo electrónico, siempre con plantillas de Classic, no de Lightning, eso tengan cuidado. Puede postear en Chatter, si es que ustedes están posteando en Chatter. Y además pueden enviar para aprobación, ¿sí? Esto es el viejo forma de armar procesos de aprobación, lo que permite el Process Builder. Antes el usuario tenía que apretar enviar para aprobación para que empezara el proceso. El Process Builder permite ahora automáticamente mandar registros para aprobar. Si se acuerdan de la primera imagen que vimos, también podíamos hacer nosotros acciones dependientes en el tiempo, es decir, acciones en el futuro. Pero para eso vamos a necesitar dos cosas. Primero, en el rombo, en los criterios, debe estar marcado, desea ejecutar las acciones solo cuando se realicen los cambios específicos, este check que vimos que es súper importante. Y además, no permite evaluar los siguientes criterios después de la acción dependiendo del tiempo. Es decir, el rombo, cuando ustedes quieran acciones dependiendo del tiempo, tienen que ser los últimos de su Process Builder. ¿Sí? Vamos a hablar de eso un poquito. Hay algunas restricciones por ahí más fuertes en acciones dependiendo en el tiempo, pero funcionan perfecto. Vamos a hablar del futuro, que viene después, pero antes de esto, vamos a ir a armar un Process Builder. Para todos los que nunca hicieron un Process Builder, si ustedes van a inicio, pueden buscar acá en la columna del costado Process Builder. Por alguna razón, esto nunca lo tradujeron mejor, queda como Process Builder. Y acá ustedes deberían tener una lista eterna de todos los Process Builders de sus objetos. ¿Sí? Yo voy a poder crear un nuevo Process Builder, vamos a crear uno nuevo. Voy a mostrar algunas cosas interesantes. Vamos a crear uno nuevo en oportunidades. ¿Sí? Entonces yo quiero que este sea mi proceso de oportunidades, voy a ponerles el nombre, proceso para todas mis oportunidades, descripción, perfecto. Y acá dice, ¿cuándo queremos que se inicie el proceso? ¿Se acuerdan que este era el primer paso? Yo voy a decir que quiero cuando un registro cambia. ¿Sí? Esto no viene invocado por otro proceso,
no va a recibir un mensaje de la plataforma, sino que quiero cuando un registro cambie. Vamos a hacer clic en Save. Y acá tengo nuestro pequeño proceso, ¿sí? Vamos a ver si puedo agrandar un poquito el zoom. Ven que acá lo tenemos nuestro esqueleto básico, blanco, para empezar. Y como les mostré yo en la presentación, lo primero es agregar el objeto. Y acá yo voy a elegir qué objeto, es decir, cuando yo guardo, cuando hago clic en guardar, en qué objeto quiero que se empiecen a evaluar todas estas reglas. Y acá pongo oportunidad. Cuando se crea o se modifica un registro, perfecto. Y en avanzado, me pregunta lo de recursión. Yo no, voy a hacer que quiero que la oportunidad pase solo una vez por todo este proceso. Voy a hacer clic en guardar. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a poner agregar criterios. Y lo primero que quiero que pase es que cuando haya una oportunidad nueva, cree una tarea relacionada. ¿Sí? Eso es lo primero que quiero que pase. Vamos a hacerlo sencillo al principio. Entonces vamos a poner siempre que es nueva. ¿Sí? Yo por ahora quiero que siempre que es nueva. Y ven como en el criterio, yo siempre pongo es nueva. No pongo es nueva, crear tarea. Porque crear tarea es lo que yo quiero que pase en las acciones. Yo quiero simplemente es nueva. Porque quiero que cualquier acción que pase cuando una oportunidad es nueva, la agrupe en este rombo. Es nueva, perfecto. Y ahora es, bueno, ¿cuál criterio puedo usar? Pues no es un campo, yo quiero saber si es nueva. Entonces, yo puedo elegir la fórmula es verdadera. Y acá ponemos isNew. Esta es una fórmula de Salesforce, es una función. Si no se la acuerdan, vamos a borrarla. Cuando voy a funciones, ¿ven? Hago clic acá. Esto es medio tramposo, acá si quieren ustedes algún tipo de función, yo siempre pongo todas las categorías, me es más fácil. Y acá busco isNew. ¿Ves? Es nueva, sí, la elijo y ya automáticamente me la pone cuando es nueva. Perfecto. ¿Sí? Entonces simplemente hago clic en guardar. No hace falta que yo ponga solo cuando se realicen los cambios específicos porque es nueva, va a pasar solo una vez. Es nueva ahora y ya la próxima vez ya no. Entonces, siempre que una oportunidad es nueva, voy a querer que pasen todas estas acciones que voy a poner acá al costadito. Vamos a agregar una acción. Y acá yo puedo elegir dentro de mi lista de acciones, ¿sí? Que van a ver que hay algunas más de las que hablamos. Yo siempre pongo las más importantes. Vamos a poner acá, no quiero crear un registro. Yo quiero crear un registro. ¿Qué quiero crear? Una nueva tarea. Yo quiero crear una nueva tarea. Y acá me dice, bueno, ¿qué tipo de registro querés crear? Me dice, vos querés crear algo, ¿qué querés crear? Y yo le digo, quiero una tarea. ¿Sí? Entonces me busca tarea. Siempre que tengan listas de selección muy largas, si no quieran ir bajar, buscar, sepan que pueden escribir tarea. Perfecto. Y acá tengo mis tareas. Y acá me va a decir, bueno, ¿quién es asignada a quién querés la tarea? Entonces me está esperando un ID, porque estos son como los campos obligatorios, por eso me los pone. ¿Sí? Me dice, bueno, para crear una tarea, estos son los campos obligatorios. Pero yo digo, bueno, no quiero ponerte un ID. Yo quiero que siempre sea el propietario de la oportunidad. Yo quiero una tarea al propietario de la oportunidad, no quiero a alguien externo. Entonces yo acá puedo poner una referencia de campo. Entonces yo mis campos los puedo completar con diferentes cosas. Por un lado un ID o un texto si fuera texto, me diría. Después puede ser una constante global. Las constantes globales son como verdadero, falso, la fecha de hoy, no me sirve en este caso. Después podría escribir una fórmula, esto también me serviría. Pero hay uno que es mucho más fácil, que es referencia de campo. ¿Qué significa? Que yo le voy a pedir que busque un campo de esta oportunidad que empezó el proceso. Entonces pongo acá, buscar un campo, me dice, bueno, de la oportunidad, ¿qué querés? Y yo quiero el propietario. ¿Sí? Yo quiero el ID del propietario. Entonces ven cómo ya automáticamente me va a completar el asignado al ID de la tarea al propietario de la oportunidad. Prioridad, me trae los valores que tengo yo en la tarea, voy a poner que salta, estado,
Vamos a poner no empezado, not started. Esta es una demo, por eso no está todo traducido. Y voy a agregar otros campos. Entonces acá me van a aparecer todos los campos de tarea. Yo acá puedo poner, por ejemplo, asunto. Como siempre, puedo escribir asunto, y acá ven que es una cadena, es un texto. Recordar, enviar presentación. ¿Sí? Y algo importante, muy importante, que me ha pasado muchísimas veces. Yo esto lo suelo guardar, lo activo, lo pruebo, y la tarea no la veo en ningún lado. ¿Por qué? Yo les conté que ustedes pueden crear registros relacionados a cualquier cosa. Es decir, no tiene por qué estar relacionada a esta oportunidad. Yo si guardo esto como está ahora, yo estoy creando una tarea, pero no relacionada a la oportunidad. Yo en ningún momento, ahora, le dije que esta oportunidad la relacionara a la oportunidad. ¿Sí? En ningún momento le estoy diciendo, esta tarea tiene que estar relacionada a esta oportunidad. Entonces, voy a hacer eso. Y las tareas se relacionan. Hay un campo, ¿sí? Lo voy a mostrar acá abajo. Hay dos campos, por eso se los quiero mostrar. Son importantes. ID de nombre y ID relacionado con. El ID de nombre va a estar esperando el ID de un candidato o el ID de un contacto. Ese es el who. Y el ID relacionado con es el what, es a qué está relacionado, que es este caso que yo quiero ahora. ID relacionado con, y de vuelta, yo no tengo el ID de la oportunidad, voy a poner referencia de campo, y le voy a decir de la oportunidad, busca el ID. ¿Sí? El ID de la oportunidad. Entonces yo ahora estoy, sí, creando una tarea relacionada a la oportunidad. Tengan cuidado con eso, porque las reglas de flujo de trabajo para los viejos administradores ya te relacionaban automáticamente la tarea. Este no es el caso. ¿Sí? Perfecto, ahí ya lo tengo. Tengo la mayoría de los campos que quiero. Puedo agregar, por ejemplo, también fecha de vencimiento. Y acá de vuelta elegir si quiero, por ejemplo, una fórmula y poner, por ejemplo, today. Today más 2. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo la fecha de vencimiento quiero que sea hoy más 2 días. Uso esta fórmula y ahí ya ven. Ven cómo podemos usar o texto directamente, o listas de selección para campos de lista de selección, o campos de la oportunidad que está activando el proceso, o directamente una fórmula. ¿Sí? Perfecto. Una vez que yo tengo esto, guardo, ya tengo esta acción inmediata. Y lo que vamos a hacer es vamos a activar. Esto es muy importante. Acuérdense de que si ustedes no activan esta regla, todavía no está haciendo nada. Entonces vamos a activar esta regla. Confirmamos. Y ahí está activa. Cuando yo voy a ver todos los procesos, yo acá en oportunidades tengo ya mi versión 1 activada. ¿Sí? Vamos a probar esto. Vamos a abrir una nueva pestaña. Y vamos a probarlo. Vamos a ir a oportunidades. Y vamos a hacer clic en nuevo. Una donación monetaria, ¿está bien? Vamos a ponerle test. Vamos a ponerla en... No, búscame una cuenta, otra cuenta, ¿verdad? Ahí está, Coca-Cola siempre la tengo por ahí. Fecha de cierre. Vamos a ponerla aquí mañana. Etapa. Vamos a poner aplicación presentada. Y vamos a guardarla. Se creó mi oportunidad. Y miren esto. Mi tarea está creada para dentro de 2 días, el 21 del 5, y con el nombre, recordar enviar presentación. Si yo entro a la tarea, veo que fue asignada a Proyecto Trigo, que es obviamente el dueño de la oportunidad, con todos los campos que yo quería. Entonces, de esta forma puedo crear lo mismo que creé esta tarea, cualquier otro registro en la base. Ahora, hay un pedido que yo suelo tener bastante, y es que me dicen, bueno, vamos a ir a otro pedido en este proceso.
yo tengo un cliente que lo que quiere es que cuando la etapa pase a cerrada perdida, es decir, cuando perdamos la oportunidad, se complete un campo que yo creé que se llama etapa en la que se perdió. Es decir, en qué etapa se perdió mi oportunidad. ¿Sí? Se perdió cuando ya habíamos presentado la aplicación, se perdió cuando ya estaba confirmada, ¿cuándo la perdimos? Y esto abre algo que a mí me parece súper interesante, súper lindo, en Process Builder, que les voy a mostrar. Entonces vamos a ir a nuestro Process Builder Oportunidades. Y van a ver que yo no puedo modificar, no hay ningún campo que diga modificar. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar versiones del Process Builder que hayan estado activas en algún momento. Entonces yo sí o sí voy a tener que duplicar. Y cuando yo duplico me pregunta, ¿querés que sea una versión de este proceso o un nuevo proceso? No. Yo quiero mantener, por ahora tengo un save for simple, quiero mantener un proceso por objeto, así que quiero que sea una versión del actual y guardo. Una vez que yo lo duplico, la que yo tenía antes sigue activa, no estoy molestando a mis usuarios. La versión 1 sigue activa, mis usuarios cada vez que crean una oportunidad se sigue creando una tarea mientras yo trabajo en esta versión. Más allá de que siempre recomendamos modificar en Sandbox antes de pasar a producción, pero hay veces que nos tentamos y modificamos algunas cosas en producción. Entonces yo voy a crear un nuevo criterio, y el nuevo criterio es cuando la oportunidad se cierra, quiero que complete la etapa anterior. Yo voy a agregar un nuevo criterio, y voy a poner oportunidad cerrada. ¿Sí? Y acá me va a preguntar algunas condiciones. Entonces yo lo podría poner, ¿se acuerdan que antes fuimos a las fórmulas verdaderas y pusimos is new? Yo ahora vamos a decir que se cumplen algunas condiciones. Entonces yo acá puedo decir, bueno, vamos a establecer algunas. Yo quiero que cerrado, sea igual a verdadero, pero ganada. Acuérdense que cerrado y ganada son campos que vienen con el sistema. Sea igual a falso. ¿Por qué yo no uso que la etapa sea igual a algo en particular? Porque puede ser que diferentes tipos de registro tengan diferentes etapas de cerrado. Entonces yo quiero que para todas las etapas de cerrado, no importa si en el futuro crean nuevas, siempre que la oportunidad esté cerrada, pero no esté ganada, que pase lo que quiero que pase después. Y acá sí quiero avanzado. Yo no quiero que esto pase cada vez que alguien entre y modifique esa oportunidad cerrada. Yo quiero que la primera vez que se pierde la oportunidad pase lo que yo voy a decir. Entonces voy a poner que sí. Guardo. Súper importante ese sí ahí abajo. Y ahora ven que ya tengo dos nodos. Entonces a este nodo de arriba vamos a ponerle que no queremos que se detenga. Nosotros queremos que después evalúe los siguientes criterios. Queremos que venga por acá y después baje y evalúe, ¿sí? Este otro criterio. Yo siempre puedo pedir, cuando quiero que se detenga, solo sepan que cuando se detiene para todo lo que viene debajo. Yo también podría, y esto lo van a poder hacer después, si yo quiero es mover el orden de estos nodos, ¿sí? Entonces yo puedo moverlo simplemente con el mouse, agarro y arrastro y se mueve, ¿sí? Entonces sepan que siempre pueden estar ustedes modificando el orden de sus nodos. Y que son súper importantes, porque a veces modificamos algo que después necesitamos para el nodo siguiente. Es muy importante el orden. Entonces volvamos a nosotros. Cuando la oportunidad se cierre, yo quiero que pase algo. Bueno, ¿qué quiero que pase? Que se actualice un registro. Acá quiero etapa en la que se perdió. Así se llama mi acción, ¿sí? Y acá me dice, bueno, ¿qué quieres actualizar? ¿Qué tipo de registro quieres actualizar? Y yo acá voy a poder elegir entre la oportunidad que inició el proceso, es decir, la oportunidad que yo acabo de guardar, o cualquier registro relacionado. Acá es donde yo les digo que pueden ustedes actualizar para arriba o para abajo de cualquier registro relacionado a oportunidad. Pero yo no, en este caso quiero actualizar la oportunidad. Vamos a elegir. Y acá me dice, bueno, ¿querés todas las cuales tenemos? ¿Algunas oportunidades o siempre todas? Yo digo, no, todas. Yo quiero actualizar todas las oportunidades que cumplen con este nodo. ¿Sí? Entonces me dice, bueno, ¿qué valor ponemos? Y yo digo, bueno, en el campo que yo creé, que es etapa, en la que se perdió,
¿qué valor vamos a poner? Y esto es algo que no sé si todos saben, que a mí me encanta, y es que Salesforce guarda por ese tiempito que está ejecutando las acciones, el valor anterior que había en un campo. Entonces yo acá voy a poner que quiero una fórmula. Y hay una funcionalidad, voy a hacer clic acá, que se llama, esto cuando ustedes eligen las funciones, acá les da de vuelta, como les decía antes, como una categorización. Yo siempre pongo todas, como les dije recién, y yo acá vamos a poner, hay una que se llama prior value, es decir, el valor que tenía antes este campo. Y acá, dentro de la función, es decir, donde yo reemplazo donde quieren que yo ponga el campo, ingreso, voy a la parte de campos, el campo de etapa. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo ya voy a tener el prior value y la etapa. Perfecto, voy a usar esta fórmula. Entonces me va a poner el valor que tenía antes de guardar el campo de etapa. Y guardo. Tengo que tener cuidado porque cuando fui moviendo los nodos de lugar, se cambió este detén el proceso. Vamos a poner a evaluar los siguientes criterios. Y ahí ya lo tenemos. Ahora sí, activamos. ¿Qué pasa cuando yo activo? La versión anterior que estaba activada se desactiva automáticamente y se activa esta. Voy a activar, confirmar. Cuando yo voy a ver todos los procesos, en oportunidad, tengo inactivo acá y activo acá. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy teniendo algún problema, puedo venir a la versión 1, entro y activo y vuelvo para atrás. ¿Sí? Voy a ir a mi oportunidad. ¿Qué pasa si esta oportunidad, que tiene aplicación presentada, ahora la paso a cerrada perdida? Vamos a guardar. Lo que el sistema va a hacer es, en este campo, etapa en la que se perdió, me pega la etapa que tenía antes de modificar la etapa. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir hacer un análisis de, bueno, en qué etapa se perdió cada una de mis oportunidades y tener un mayor control de lo que está pasando. Una de las cosas que ustedes tienen que saber es que cuando el Process Builder falla, es decir, cuando hay alguna razón por la que lo que le estamos pidiendo no lo puede hacer, y ahora les voy a mostrar, si tengo tiempo, al final les puedo mostrar un ejemplo, pero les va a mandar un mail. Y en los mails suele estar muy bien explicado, pero confuso. A ver, suele estar muy bien detallado qué es lo que pasó, pero suele estar confuso en dónde está el error. Mi recomendación es siempre vayan al final del mail, que les va a decir, por ejemplo, un error sumamente común es querer agregar automáticamente contactos a miembros de campaña. Entonces yo creo un Process Builder que diga, cada vez que se gana que a un contacto se le agrega una donación recurrente, automáticamente agregar ese contacto a la campaña donantes activos para ya poder integrarlo con MailChimp y mandarles mails. ¿Cuál es el problema de usar eso en Process Builder? Que vos no podés agregar un contacto 2 veces a una campaña. Entonces, si el contacto ya existe, el Process Builder va a fallar. Va a decir, les va a llegar un error que va a decir, el contacto no puede ser agregado 2 veces a la campaña. Otro error puede ser que cuando ustedes están creando un registro, no agreguen campos obligatorios. Que ustedes tengan una regla de validación que diga, todas mis tareas tienen que tener fecha de vencimiento, y que ustedes están creando una tarea con Process Builder que no tiene tarea de vencimiento. ¿Sí? Son algunos de los errores más típicos que nos solemos encontrar en Process Builder. Y siguiente recomendación es, siempre que ustedes tengan errores y no puedan descifrar qué es, todas las organizaciones sin fines de lucro que están escuchando este webinar y todas las universidades pueden entrar al Power of Us, pegar el error en el grupo en español y nosotros los ayudamos a identificar cuál es. Para el resto de las empresas lo pueden hacer en el grupo en español del Trailblazer Community. Pero nada, pregunten porque son errores que se suelen repetir en la mayoría de las organizaciones a la hora de hacer Process Builders. Quiero
volver, una vez que ya tenemos esto, volver un minutito a mi presentación, que ahí están viendo cuál es el futuro. La verdad es que en el próximo release que está preparando Salesforce, que sale ahora dentro de un mes, las mejoras que aparecen en flujos, en los flows, es increíble. Ahora para activar un flow tenemos que, si antes, tenemos que llamarlo desde algún lado, por ejemplo, desde un código, por ejemplo, un Process Builder, ahora los flujos van a poder ellos solos activarse. Seguramente cuando tengamos un webinar en un año, yo les diga, bueno, ahora de Process Builder, todo lo que estamos haciendo en Process Builder es mejor hacerlo en flujos. Flujos sí permite hacer más bulk, permite hacer lógicas mucho más complejas. Así que para todos estos administradores que lo que mostré hoy les resulta fácil, ya vienen usando Process Builder hace tiempo, empiezan a investigar flujos. Empiecen a investigar, busquen flows en Trailhead, busquen flows en la documentación. Nosotros seguramente hagamos algunos webinars de flujos, porque es hacia donde va Salesforce, basados en el último release, en el release que viene ahora, ¿sí? A mí flujos me encanta, tiene una flexibilidad increíble. Este problema que yo les contaba de los miembros de campaña en Process Builder, cuando los creas, a veces te da error, o varias veces te da error, porque si la persona ya existe, no puedes crearle uno nuevo. Flujos te lo permite solucionar, porque te permite buscar antes, si existe lo crea, si existe lo actualiza, si no existe lo crea. Entonces te permite ser mucho más flexible en ese sentido, ¿sí? Ahora sí, voy a dejar abierta a preguntas. Voy a ver, José, acá estoy viendo 2 preguntas en la parte de question and answers. Voy a empezar por ahí y después te voy a preguntar lo que pasó en el chat, si te parece. La primera pregunta que veo dice, cuando dice un proceso cambio se modifica, esto es exclusivamente si alguien cambia algo en el objeto, es decir, pone modificar el objeto, o puede funcionar cuando un registro cambia por un process builder, una regla de flujo que hace que un campo cambie automáticamente. Matías, es la primera pregunta de Matías. Justamente porque si vos tenés un flujo y un process builder en el mismo objeto, no sabes cuál se activa primero y cuál después. Entonces, vos estás ahí, es donde tenés que tener cuidado de meter todo en un mismo lugar. Yo voy a ir un minuto a Salesforce para contestar estas preguntas. Esperen que salgo de acá. Vamos a entrar acá y les voy a mostrar. Les voy a minimizar las preguntas. Ahí está. Cuando un registro cambia o se modifica. Esto es cuando un registro cambia o se modifica, es decir, cuando alguien hace clic en guardar y se modifica. También se activa cuando, si otro proceso está modificando es que es tramposa la pregunta, porque si yo te digo, bueno, si un proceso modifica, también querés que este proceso se active. El problema es que ahí no sabes cuál proceso se va a activar primero. Por eso la recomendación es meter todo en los mismos nodos. Si vos tenés 2 process builders en un mismo objeto, tratá de unificarlos para que vos poder ver qué pasa primero y qué pasa después. Y que si acá modificaste un campo, acá evalúe, mirá, se había modificado, entonces hago esto otro. ¿Sí? Entonces, traten de unificar todo en un mismo process builder. Justamente para saber que si se modifica un campo, después querés que pase otra cosa, y eso lo podemos describir todo en los nodos. Perdón. Sí, por favor. Ahí Matías está preguntando en el chat si puede darte un ejemplo, porque no le funciona. Sí, Matías. Dame un segundito, termino con las preguntas y vamos al ejemplo concreto, ¿te parece? A tu ejemplo concreto. Tori pregunta, ¿en qué casos sirve dejar el check desmarcado? Perfecto. Hay una razón, voy a duplicar esto. Hay varias veces que ese check hay que dejarlo desmarcado. Imagínense que nosotros queremos siempre. Nosotros queremos que el nombre de la oportunidad esté siempre actualizado. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es decir, siempre, es decir, sin criterio solo ejecutar la acción. En realidad esto es sin criterio siempre ejecutar la acción, pero imagínense que queremos cuando el tipo de registro, siempre tipo de registro monetario. Siempre tipo de registro grandes donaciones. ¿Sí?
Imagínate que queremos esto. Entonces ahí se han cumplido los criterios. Nosotros acá podemos decir que el tipo de registro de la oportunidad sea, y acá voy a poner cualquier cosa pues no lo sé, listo. Siempre que el tipo de registro sea tipo de registro grandes donantes, no voy a marcar esto, porque quiero que todo el tiempo esté evaluando esta acción, guardo, agrego una acción, quiero que actualización rápida de registros, quiero que el nombre de la oportunidad sea de tal cosa. Yo no quiero, yo quiero que cada vez que alguien modifique la oportunidad, el nombre vaya cambiando, ¿sí? Dependiendo de los campos que tengo. En ese caso, en este caso, por ejemplo, no hace falta marcar el checkbox de acá abajo. O, por ejemplo, yo también lo uso mucho cuando, y esto también me pasa, cuando cambia el monto, el importe de la oportunidad. Yo quiero que cada vez que cambie el monto de la oportunidad, y esto es súper interesante, me calcule el porcentaje de descuento, o me calcule el monto de overhead que queda para la organización. Yo acá puedo poner ha cambiado, equals true. Entonces, cada vez que el monto cambia, quiero que hagas algo. Cuando yo pongo este tipo de condición acá, ha cambiado, van a ver que yo no puedo marcar esto. Si yo hago clic en guardar, me va a dar un error. Lo desmarco y ahí me va a dejar. Entonces lo que me permite este nodo ahora es que cada vez que cambia el amount, cambia el monto, va a hacer las acciones que siguen. Entonces, si cambia el monto, actualiza los pagos, si cambia el monto, manda un mail al director, si cambia el monto, actualiza el porcentaje de descuento, lo que sea, yo ahí no puedo seleccionar esto, porque el sistema ya dice, bueno, cada vez que cambia. No, esto no tiene ningún sentido si yo marco esto. ¿Sí? Jody, ¿contesté la pregunta ahí? Sí, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda antes de que entremos directo a lo demás? Igual, Matías, por ahí a vos te pido que nos quedemos una vez que termine el webinar y lo vemos. ¿Alguien tiene Hay alguna dos otra duda? preguntas más en el chat. Dime. Una es de Julia Morales que dice, flujos es diferente a flujos de reglas de trabajo, ¿no? Para mí flujo o 100%. flow son formularios de ingreso, ¿o es otra cosa? 100% distinto. Y denme un segundito que les voy a mostrar en algún... Es 100% distinto. Lo que les va a permitir hacer flows. Reglas de flujo de trabajo es la versión antigua de Process Builder. Esas son las reglas de flujo de trabajo. Los flows nos van a permitir tener muchísima lógica dentro del sistema. Entonces, déjenme que les muestro. No lo tenía preparado. Quiero hablar de flows sí o sí en otro momento. Esperen que les voy a mostrar. Díganme si están viendo el flow ahora. ¿No se lo ven? Sí, se lo ve. Esto es un flow. Esto es un flujo. El flujo lo que nos va a permitir es tener un canvas vacío, cuando vos creas uno nuevo esto está vacío, y lo que te permite es ir agregando estos diferentes elementos. Entonces, en este caso, por ejemplo, va a actualizar campañas de interés, entonces primero se va a fijar si existe la campaña, después va a buscar el miembro de campaña, si existe lo actualiza, si no existe lo va a crear. Después va a tomar la decisión de qué etapa está y va a actualizar otros campos. ¿Sí?
Lo mismo con, en este caso, el flow me permite tener pantallas, es decir, el usuario está esperando que el usuario complete algunos campos, esto yo lo puedo poner como un componente en la página o directamente en una web. La persona completa, van a pasar cosas, va a haber por ahí otra pantalla, y va a haber una decisión, va a crear o no un contacto. Entonces, esto es flows, es lo que nos permite tener, a ver si hay una otra vez que mostrar. Ahí pueden ser flows muy simples, flows más complejos, y yo tengo flows que son gigantescas, con miles de elementos. Pero esto es flows. Esto es lo que, cuando yo hablo de flujos, hablo de esto. Julia, no sé si contesté a tu pregunta. Perfecto. Y tenemos la última pregunta por ahora, que es de María Luz Duarte, y pregunta qué se puede usar para actualizar un campo que el usuario no ve. Flows. El flow permite actualizar campos que el usuario no ve. Ojo que no es que no lo ve, una cosa es que no lo vea en el formato de página, pero que tenga acceso en su perfil a escribirlo y a leerlo. Otra cosa es eso, es como, una cosa es que no lo vea en el formato de página, pero que esté oculto, pero que tenga acceso por medio, por informes o por vistas. En ese caso el Process Builder te sirve. El problema es cuando se lo ocultas en la seguridad. Vos le decís a este campo vos no tenés acceso por ningún lado. Bueno, pero entonces tampoco lo puedo actualizar en Process Builder. Sí lo podría hacer con un flow, sí lo podría hacer con código. María López me pregunta también en la parte de Questions and Answers, me dice, tengo un proceso para generar el código de facturación en las oportunidades cerradas ganadas, pero no los redirige a la oportunidad en concreto. Hasta el momento solo genera el correo. ¿Tiene que ver con conectar el ID de la oportunidad? Exactamente. Si vos deberíamos ver esto de que genera el código de facturación, si es un objeto aparte, tiene que ver con esto, con que vos tenés que completar el campo de búsqueda de oportunidad con el ID de la oportunidad. Esto que mostrábamos recién en tareas. El webinario de flujos, chicos, vienen tantos cambios en flujos, en el próximo release, tantas mejoras, estamos esperando que vengan para poder hacer un webinar de flujos y ya darles ejemplos concretos. ¿Sí? Antes de que se vayan, pues me imagino que todos tienen que seguir con reuniones, yo igual me puedo quedar para ver algunas otras preguntas. Recuerden que tenemos los primeros y terceros miércoles de mes, las LATAM Office Hours. Esto es, alguien del equipo de Tribo o algún especialista de algunos otros consultores, nos logueamos, entramos a este GoToMeeting y contestamos durante una hora todas las preguntas que quieran. Ustedes nos comparten pantalla, nosotros les resolvemos los process builders, los errores, los flujos que tengan. A veces somos muy poquitos, a veces somos más. En general estamos siendo poquitos, así que si tienen preguntas, primero y tercer miércoles de mes, entren a la LATAM Office Hours. Nosotros solemos mandar un recordatorio el mismo día, así que anótense en nuestra lista de mails si quieren que les llegue. Pero vengan, porque estamos ahí para contestar preguntas a todas las organizaciones y universidades que tengan consultas. Y además, obviamente, el Power of Us, grupo en español, pongan sus preguntas. Este Process Builder no está funcionando, no tiene lógica. Todo lo que podamos, vamos a siempre tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos. ¿Sí? Entran al Power of Us, aquellas que son organizaciones o universidades, buscan en español y ya estamos ahí nosotras contestando todas las preguntas que podamos. Con esto les aviso que el próximo webinar, tenemos un webinar fijo por mes, es el 16 de junio y vamos a estar viendo Pardot. Pardot es una herramienta de marketing digital. Ya avisamos que Pardot tiene un costo, es una licencia aparte de Salesforce, es una herramienta de Salesforce que se conecta, pero sirve para hacer todo lo que es campañas de marketing digital, envío de mails, automatización de procesos, para todo lo que es comunicación digital. Para todos los que quieran, ya saben, se pueden anotar en nuestra página. Y con eso voy a dejar de grabar, yo me quedo un ratito más, pero
muchísimas gracias a todas las personas, son un montón, chicos, acá, a todas las personas que vinieron hoy. Y nada, estamos para ayudarlos, así que nos avisan. Ahí Pablo hizo una pregunta más que me parece que es interesante, que dice, si estoy empezando, ¿elijo Flow o el Process? Me refiero a procesos simples. Perdón, todo esto se puede ir ahora. Me parece una buena pregunta, es verdad, es una muy buena pregunta, justo. Yo te diría, esperar al próximo release y tomás la decisión, Pablo. Esperar al próximo release, lee un poco la documentación. En general yo te diría Process, por ahora te hubiese dicho siempre Process. El próximo release de Flow cambia un poquito esas cosas. Pero para procesos simples, sobre todo si tenés administradores más juniors que van a ver después el sistema, Process es muchísimo más fácil. ¿Sí? Ahora sí, casi, buena mague. Me despido y cualquier cosa me preguntan.